Buen día, profesor. Mi nombre es Oscar Paricabapari y para esta oportunidad voy a hacer una explicación de la bomba lineal que se ha trabajado en lo que es el taller, tanto lo que es sus partes y cómo es su funcionamiento. Para ello voy a hacer uso de 3 videos, así como de una imagen que se ha tomado del taller. Primeramente en este video, como vamos a ver, es las partes que es lo que es la carcasa de la bomba, que en esta imagen que se ha tomado vendría a ser toda esta parte de acá, ¿no? Esto es la carcasa de la bomba, la carcasa de la bomba. En el video nos muestra otras partes. Como podemos ver aquí, tenemos lo que es la cremallera, que es una dosificadora. Y aparte, en esta parte de acá podemos ver lo que es el árbol de levas. En el taller también se ha logrado identificarlas. Aquí tenemos lo que es la cremallera, que en la bomba está dentro, está como escondida dentro de la bomba, detrás de lo que son las coronas dentadas. Y lo que es el árbol de levas, que es esta parte de acá, que se ha tomado una foto desde el punto inferior de la bomba, que está en la parte de acá, ¿no? Como se puede ver ahí. Seguidamente también tenemos las partes, esta es acá, la parte más oscura, como podemos ver, que es lo que es la corona dentada. Tenemos el resorte, el émbolo que está dentro del resorte, y la parte inferior tenemos lo que son los rodillos. En taller también se van a identificar. Tenemos acá lo que es la corona dentada, que es el componente que trabaja junto a lo que es la cremallera. Por esos estriados que tiene, junto con la cremallera, va a permitir que este gire de manera semicircular. También tenemos seguidamente lo que son los rodillos, que como podemos ver acá, si lo agrandamos, el rodillo es esta parte de acá y está encima lo que es el árbol de levas, porque el rodillo, cuando el árbol de levas se impulsa, cuando llega a su punto inferior, el árbol de levas, la leva hace que el rodillo se impulse hacia arriba y el rodillo impulse al émbolo para que se pueda subir o bajar. Tenemos lo que son los resortes, que permiten la acción de que el émbolo, una vez que sube, estos puedan regresar a la parte inferior. Aquí tenemos todos estos resortes. Y también tenemos por último lo que es el émbolo, que es el componente que al momento de subir o bajar, bueno, va a permitir ya sea iniciar lo que es la inyección o terminar la inyección, ¿no? Por unas partes sesgadas que tiene en su superficie, que ya se va a ver después seguidamente. Bien, entonces, terminadas las partes de los componentes de esta bomba lineal, pasamos a lo que es cómo es su funcionamiento. Para eso voy a ayudar de este video, donde vamos a poder ver cómo en este momento el árbol de levas, que es el componente verde, se está moviendo constantemente de manera sincrónica con lo que es el motor, ¿no? Cuando gira el árbol de levas, como podemos ver, hay un punto donde la leva llega a un punto superior y este impulsa a lo que es el rodillo, como se puede ver ahí. El rodillo va a impulsar a su vez a lo que es el émbolo. ¿Y de qué manera regresa el émbolo a la parte inferior? Gracias a lo que es el resorte, ahí como se puede ver en el video, ¿no? ¿Qué más? La cremallera, en esa parte que es el componente azul que está aquí, se está moviendo de izquierda a derecha, permitiendo que las coronas dentadas, que son los que tienen contacto con la cremallera, pues hagan un movimiento semicircular, no circular, ojo, no circular, es un movimiento semicircular como se puede ver ahí en esta parte, ¿no? Y este movimiento semicircular también se lo brinda lo que es el émbolo, para que permita hacer todo el procedimiento de inyección. Es así como trabaja esta bomba, ¿no? Esta bomba lineal. Ahora voy a pasar cómo es que se hace la inyección. Bien, como les he dicho, estos émbolos tienen una parte sesgada, como podemos ver acá, esta parte de esta ranura de acá, que va a permitir lo que es el ingreso o ya terminar de una vez lo que es la inyección. ¿De qué manera? Y en este video también nos lo explica, ¿no? Acá podemos ver cómo. ¿Qué podemos ver? El émbolo, la parte central, que está dentro de lo que es el cilindro. En este momento, ¿qué está pasando? El combustible está ingresando por esta lumbrera de acá. Está permitiendo el ingreso del combustible. Pero llega un momento donde el émbolo va a subir y va a detener lo que es el ingreso de combustible y hacer la inyección, como lo vamos a poder ver hoy en el video. En este momento está bajando el émbolo, pero luego sube y en ese momento ha logrado cerrar lo que es esta lumbrera y el ingreso de combustible, y se va a hacer la inyección con el combustible que ya ha ingresado. Este émbolo va a subir, como se puede ver, y va a hacer lo que es la inyección de combustible. Ahorita la lumbrera está cerrada. ¿Cuándo termina esta inyección? Cuando el émbolo, al momento de seguir subiendo, como podemos ver aquí, hay otra parte sesgada del émbolo que al momento de seguir subiendo va a permitir que este proceso de inyección termine, como se va a ver en un momento.
ahí el émbolo ha subido completamente. Y como podemos ver, el combustible que estaba ahí está saliendo y por ende va a terminar lo que es el proceso de inyección. Y seguidamente, bueno, continúa haciendo ese procedimiento, ¿no? De bajar, comprimirse, subir, hacer la inyección, baja y sube, pero baja y sube, ¿no? Y es con un movimiento, un proceso constante. Es de esa manera como se realiza lo que es el procedimiento de inyección de estas bombas lineales que se han trabajado en el taller, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad voy a explicar el funcionamiento de una bombita lineal de combustible Caterpillar. En este caso me tocó la tercera bomba del taller. No, esta bombita está aplicada en un motor Caterpillar 3304. Entonces vamos a pasar a ver estas imágenes de la bomba, imágenes reales de la bombita lineal, ¿no? Vemos la carcasa de la bomba, vemos el aro de levas, resortes. Aquí dentro está el mecanismo de bombeo, una cremallera que se desplaza hacia la izquierda o derecha. Tenemos en este lado derecho tenemos el regulador, ¿no? Regulador de cremallera, regulador de velocidad, el gobernador. En esta imagen de la parte derecha tenemos 4 salidas, 1, 2, 3, 4, que significa que es para una salida para cada inyector, ¿no? Una salida para cada inyector, son de 4 inyectores, 4 cilindros tiene el motor. En este caso también para cada cilindro tiene un mecanismo de bombeo individual. Ahora, el sistema de combustible, ¿no? Este sistema de combustible es aplicado para bombas lineales. Son los componentes principales. Por ejemplo, tenemos un tanque, ¿no? Tenemos aquí un filtro primario, una válvula de retención, una bombita de cebado, tenemos una bomba de transferencia, tenemos un filtro secundario. Seguimos y entra a la carcasa de la bomba. Tenemos acá la bombita. Esta es una bombita de inyección, ¿no? Número 6, una bombita de inyección de combustible. Dijimos que para cada línea o para cada cilindro, para cada inyector, hay una bombita de combustible individual. En el 11 tenemos un orificio de cura constante. Acá tenemos el línea de la bomba hacia el inyector, líneas de inyección, líneas de combustible. Tenemos acá el inyector mecánico, tenemos acá las líneas de retorno hacia el tanque, ¿ya? Y el tanque, ¿no? Entonces, el funcionamiento, digamos, de este sistema de combustible, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El combustible se extrae desde el tanque de combustible a través del filtro de combustible principal y las válvulas de retención mediante esta bombita de transferencia de combustible, ¿no? Entonces, desde la bombita de transferencia de combustible, el combustible se empuja a través del filtro de combustible secundario y al colector de combustible en la carcasa de la bomba de inyección de combustible. El resorte de bombeo en la bomba de transferencia de combustible mantiene la presión de combustible, digamos, en el sistema, ¿no? Puede ser de 25 a 42 psi. Y como vemos tenemos un orificio de purga constante que permite que el flujo constante del combustible pase a través de la línea de retorno de combustible, de regreso al tanque de combustible. Esto ayuda a mantener, digamos, que el combustible frío y libre de aire. La bomba de inyección de combustible obtiene combustible del colector de combustible y este va a empujar al combustible hacia alta presión, ¿no? A través de la línea de inyección de combustible hasta el inyector de combustible, ¿no? Que ya está, digamos, que en el cilindro, ¿no? O en la cámara de inyección. La boquilla de inyección de combustible tiene orificios muy pequeños, ¿no? El inyector, como vemos, la tobera o la boquilla de inyector tiene orificios muy pequeños en la punta que cambian el flujo de combustible a un rocío muy fino que brinda una combustión de combustible, digamos que muy buena, ¿no? Muy fina en el combustible, en el cilindro. Entonces ese sería, digamos que ese es el funcionamiento o el seguimiento, ¿no? Tanque, pasa al filtro primario, válvula de retención, bomba de cebado, pasa por una bombita de transferencia, ¿no? Que esta es como una bomba de carga, ¿no? Que ayuda a cargar o suministra el combustible hacia aquí, hasta esta entrada, para que ésta pueda realizar un óptimo trabajo, ¿no? Luego pasa por la bomba, aquí se encarga de aumentar la presión, mandar constante la presión hacia el inyector. Seguimos. Ahora vamos a ver
la bomba de inyección de combustible, ¿no? Esta es una bombita de inyección de combustible. Ya como dijimos, para cada línea de combustible o para cada cámara de inyección o para cada cilindro hay un mecanismo de bombeo individual, ¿no? Árbol de levas, aquí este resorte, aquí tenemos el rodillo, ¿no? O patín, acá tenemos el émbolo, ¿no? Tenemos acá el mecanismo de bombeo. Y acá en el costado tenemos la cremallera que se desplaza hacia la izquierda y derecha. Entonces nosotros vamos a decir las partes, ¿no? Primero 1, paso de entrada, ¿no? Entrada de combustible. 2, la válvula de retención. 3, puerto cerrado de derivación. 4, ¿dónde está el 4? El 4 sería el puerto de derrame. 5 sería el desplazador o desplazamiento. 6, la ranura. 7, el émbolo de la bomba, que se desplaza hacia arriba, hacia abajo. Tiene una ranura dentro, ¿no? Ahí vemos la ranura, pues ahí está, mira. 6 ranuras, esta es la ranura. Es como que una ranura helicoidal, ¿no? En el émbolo. Luego tenemos 8, que es spring. Es primavera, no es primavera, spring es resorte. Tenemos 9 que es estanque de combustible, estante de combustible. 10, el equipo. 11 es el elevador o rodillo, patín. Y 12 la leva, ¿no? Entonces el funcionamiento de este es de la bomba de inyección de combustible. Aumenta la presión del combustible, ¿no? Y envía una cantidad exacta de combustible hacia el inyector del combustible. Y se dice, o es así, ¿no? Trabaja así. Para cada cilindro hay una bombita de inyección de combustible. Un mecanismo de bombeo individual para cada cilindro. Entonces la bomba de inyección de combustible es movida por la leva, ¿no? Esta bombita, este mecanismo es movida por la leva, ¿no? Por la leva del árbol de levas de la bomba de combustible. Cuando el árbol de levas gira, la leva levanta el elevador, o si no patín o rodillo, y el émbolo de la bomba. El émbolo, al levantar el rodillo o el patín, también está elevando el émbolo de la bomba hasta la parte superior de la carrera. El émbolo de la bomba siempre realiza una carrera completa. A medida que el árbol de levas sigue girando, el resorte devuelve el émbolo de la bomba y el elevador a la parte inferior de la carrera. Cuando el émbolo de la bomba está en la parte inferior de la carrera, la presión de la bomba de transferencia de combustible entra en el conducto de entrada. El combustible entra en el conducto de entrada. Entonces, alrededor del cilindro de la bomba se desvía el puerto cerrado, ¿no? Entonces, el combustible llena el área sobre el émbolo de la bomba. Después de que el émbolo de la bomba comience la carrera ascendente, el combustible saldrá por el puerto de derivación cerrado hasta que la parte superior del émbolo de la bomba cierre el puerto. A medida que el émbolo de la bomba sube más, la presión del combustible también va a tender a aumentar. Esta presión aproximadamente es, digamos, de 100 psi, ¿no? 120. Pero para una bombita lineal 100 psi es promedio. Entonces, la válvula de retención se abre y permite que el combustible fluya hacia la línea de inyección, ¿no? Del combustible hasta el inyector. Entonces, cuando el émbolo de la bomba sube más, el desplazamiento descubre el puerto de derrame. El combustible sobre el émbolo de la bomba pasa a través de la ranura del colector de combustible. Este es el final de la carrera de inyección. Entonces, el émbolo de la bomba puede tener más recorrido hacia arriba, pero no se enviará más combustible a la boquilla de la inyección, o al inyector, ¿no? Que nos referimos nosotros. Cuando el émbolo de la bomba se desplaza hacia abajo y descubre que el puerto de derivación cerrado, el combustible comienza a llenar el área por encima del émbolo de la bomba nuevamente, y la bomba está lista para comenzar otra carrera o otra etapa de inyección. Entonces la cantidad de combustible que la bomba se inyecta envía al inyector, ¿no? Que cambia mediante la rotación del émbolo de la bomba. El engranaje está unido al émbolo de la bomba y está engranado con la rejilla de combustible. El gobernador mueve la rejilla de combustible de acuerdo con las necesidades de combustible del motor. Ahí está el regulador de combustible o el regulador de la cremallera. Cuando el gobernador mueve la rejilla de combustible y la rejilla de combustible gira el émbolo de la bomba, el desplazamiento cambia la distancia en la que el émbolo de la bomba empuja el combustible entre el puerto de derivación cerrado y la apertura del puerto de derrame. Cuando mayor sea la distancia desde la parte superior del émbolo de la bomba hasta el punto donde la espiral descubre el puerto de derrame, más combustible se inyectará. Para detener el motor se gira el émbolo de la bomba de modo que la ranura del émbolo de la bomba pueda o quede alineada con el puerto de derrame. El combustible ahora saldrá por el puerto de derrame y no hacia la boquilla de inyección.
Ese sería todo el funcionamiento de esta bomba, ¿no? De este mecanismo de bomba, ¿no? Ranura, se ingresa combustible, se llena en la parte superior, al momento que sube la rampa, la árbol de levas cambia una carrera completa, inyecta y hace subir la presión. Eso sería todo.